En una mansión de lujo, una niñera es despedida sin oportunidad de despedirse de la niña que crió. La niña, de 7 años, sostiene un dibujo arrugado y aprende que incluso el afecto puede ser descartado. En la madrugada, con la foto de la niñera en las manos, le pregunta a su padre: ¿También me vas a despedir, papá? La pregunta deja al hombre completamente en shock, y lo que hace al día siguiente te sorprenderá. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte porque lo que viene te sorprenderá aún más. En el elegante barrio de Polanco, en la Ciudad de México, se alzaba una mansión imponente que parecía desafiar al cielo con sus ventanales de cristal y columnas de mármol italiano. Diego Mendoza, uno de los empresarios más influyentes del país, había construido su imperio desde cero, convirtiendo cada decisión en oro y cada contrato en una victoria. Sus trajes hechos a medida y su presencia dominante lo precedían en cada reunión de negocios, donde su palabra era ley incuestionable. En esa casa que más parecía un museo que un hogar, vivía también Sofía, una niña de 7 años de enormes ojos castaños y sonrisa tímida. Su mundo se limitaba a los jardines perfectamente cuidados, las habitaciones silenciosas y los pasillos que resonaban con el eco de sus pequeños pasos. Pero el verdadero corazón de ese mundo no era su padre ausente, sino Carmen Rodríguez, una mujer de 42 años oriunda de Xochimilco, que había llegado a esa casa cuando Sofía apenas balbuceaba sus primeras palabras. Carmen tenía las manos curtidas por el trabajo honesto y los ojos llenos de ternura que solo una madre verdadera puede poseer. Durante 3 años había sido más que una niñera para Sofía. Había sido su confidente, su maestra, su refugio cuando las pesadillas la despertaban en las madrugadas frías. Era Carmen quien la consolaba cuando se lastimaba jugando, quien le contaba cuentos de princesas aztecas antes de dormir, quien le enseñaba a hacer flores de papel de China para decorar el Día de los Muertos. Esa mañana de octubre, mientras las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de dorado, algo inesperado alteró la tranquilidad de la mansión. Diego había regresado temprano de una de sus reuniones, con el ceño fruncido y los labios apretados en una línea severa. Su secretaria, una mujer nerviosa de anteojos gruesos, lo siguió hasta su despacho susurrando algo sobre números que no cuadraban en la caja chica. Carmen, que en ese momento ayudaba a Sofía con un dibujo de flores en el jardín trasero, no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. La niña, concentrada en colorear los pétalos de rosa mexicana, le mostraba orgullosa su creación a quien consideraba su segunda madre. El papel crujía suavemente bajo sus pequeños dedos, mientras Carmen elogiaba cada trazo con sincero cariño. El 175 sonido de pasos firmes sobre el mármol interrumpió ese momento de paz. Diego apareció en el umbral del jardín, su figura imponente proyectando una sombra que parecía engullir la luz del sol. Su rostro, habitualmente controlado, mostraba una frialdad que Carmen nunca había visto antes. Sin preámbulos, sin considerar la presencia de la niña, soltó las palabras que cambiarían para siempre el destino de esa familia. «Carmen, necesito hablar contigo. Ahora». La mujer dejó el dibujo sobre la mesa de jardín y se incorporó lentamente, sintiendo un nudo extraño en el estómago. Sofía levantó la mirada, percibiendo la tensión en el aire, como los animales perciben las tormentas antes de que lleguen. Diego condujo a Carmen hasta su despacho, un lugar austero dominado por estantes de libros de derecho empresarial y fotografías de él estrechando manos con políticos importantes. «Se han perdido 500 pesos de la caja chica», anunció. Sin más dilación, su voz cortante como el filo de una navaja. «Eres la única que tiene acceso además de mi secretaria, y ella lleva conmigo 15 años». Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad mientras negaba con la cabeza, buscando las palabras correctas para defenderse de una acusación tan injusta. Intentó explicar que jamás tomaría algo que no le perteneciera, que esa casa y esa niña lo eran todo para ella, pero Diego ya había tomado su decisión. «No quiero explicaciones», la cortó con brusquedad.
Quiero que recojas tus cosas y te vayas ahora mismo. El mundo de Carmen se desplomó en ese instante. 3 años de madrugadas cuidando fiebres, de tardes enseñando canciones, de noches consolando pesadillas, se esfumaron como humo ante la sentencia inapelable de un hombre que confundía el poder con la justicia. Sus manos temblaron mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Señor Diego, por favor», suplicó con voz quebrada, «déjeme al menos despedirme de Sofía. Ella no entiende». «No hay nada que entender», replicó él, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Mi chofer te llevará a tu casa. Tienes 10 minutos». Carmen subió a su habitación como en un sueño terrible. Sus pertenencias cabían en una sola maleta. Algunas mudas de ropa, fotografías de Sofía que había tomado en secreto y una pequeña muñeca de trapo que la niña le había regalado por su cumpleaños. Cada objeto que guardaba era un fragmento de la vida que estaba perdiendo, sin haber hecho nada para merecerlo. Desde la ventana de su cuarto pudo ver a Sofía en el jardín, esperándola para continuar con el dibujo. La pequeña miraba hacia la casa con expresión confundida, sin entender por qué Carmen tardaba tanto en regresar. El corazón de la mujer se partió al imaginar la cara de la niña cuando descubriera que su querida nana se había ido para siempre, sin una palabra de despedida, sin una explicación que pudiera entender. Miguel, el chofer de la familia, apareció en la puerta con expresión incómoda. Era un hombre de 60 años que había visto crecer a Sofía y que conocía el amor genuino que Carmen sentía por la pequeña. Sus ojos reflejaban la misma incredulidad y tristeza que embargaba a la mujer. «Doña Carmen», murmuró con voz ahogada, «el carro está listo». Mientras bajaba las escaleras por última vez, Carmen pudo escuchar la voz de Sofía preguntando por ella desde el jardín. El impulso de correr hacia la niña y abrazarla una vez más fue casi insoportable, pero Diego vigilaba desde el despacho, asegurándose de que su orden se cumpliera al pie de la letra. La mujer salió de esa casa con el corazón hecho pedazos, llevándose consigo no solo su equipaje, sino también un pedazo del alma de una niña que nunca entendería por qué la persona que más amaba en el mundo había desaparecido de un día para otro. Sofía permaneció en el jardín durante lo que le pareció una eternidad, con el dibujo a medio terminar sobre la mesa de hierro forjado. Sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con el crayón rosa, mientras sus ojos escudriñaban las ventanas de la casa, esperando ver aparecer la figura familiar de Carmen. El sol del mediodía creaba sombras caprichosas entre las bugambilias, pero ninguna de ellas tenía la forma reconfortante de su nana querida. Cuando finalmente vio salir a Miguel cargando una maleta, el corazón de la niña dio un vuelco inexplicable. Algo estaba terriblemente mal. Carmen nunca salía con equipaje, y menos aún con esa expresión de tristeza que Miguel intentaba ocultar detrás de sus lentes oscuros. Sofía se incorporó de la silla y corrió hacia la entrada principal, pero cuando llegó, el Mercedes negro ya se alejaba por el sendero de adoquines, llevándose consigo a la persona más importante de su mundo. «Carmen, Carmen», gritó con todas sus fuerzas, pero el auto ya había desaparecido tras el portón electrónico. Sus gritos se perdieron en el eco vacío de la mansión, mezclándose con el susurro del viento entre los laureles. Por primera vez en sus 7 años de vida, Sofía experimentó la sensación demoledora del abandono. Diego observó desde la ventana de su despacho cómo su hija corría desesperadamente hacia la entrada. Una punzada extraña le atravesó el pecho, pero la apartó de inmediato. Los negocios requerían decisiones difíciles y él no podía permitirse el lujo de la sentimentalidad. Regresó a su escritorio y se sumergió en una montaña de contratos, como si el trabajo pudiera borrar la imagen de los ojos suplicantes de Carmen y los gritos de su hija. La pequeña Sofía quedó sola en el vestíbulo de mármol, rodeada de una opulencia que de pronto le parecía fría y hostil. Los cuadros de paisajes mexicanos, que antes la llenaban de alegría, ahora la observaban con indiferencia. Las flores de cempasúchil que Carmen había colocado esa mañana en honor al Día de los Muertos se veían marchitas y sin vida.
horas. Más tarde, cuando el cielo comenzó a teñirse de naranja, Miguel regresó a la mansión con los ojos enrojecidos y el semblante sombrío. Había dejado a Carmen en su modesta casa de Xochimilco, donde la mujer se había refugiado en los brazos de su hermana mayor, incapaz de entender cómo 3 años de dedicación absoluta habían terminado de manera tan abrupta e injusta. Al Pilaus, día siguiente, como cada mañana durante los últimos 3 años, Sofía despertó esperando encontrar a Carmen en la cocina preparando sus quesadillas favoritas con queso de Oaxaca. Pero solo encontró a la nueva empleada doméstica, una mujer mayor y silenciosa que le sirvió un desayuno elaborado, pero sin alma. La niña apenas probó bocado, preguntándose si Carmen estaría desayunando en algún lugar lejano, si estaría triste, si se acordaría de ella. En el trayecto hacia el Colegio Americano de la Ciudad de México, una institución prestigiosa donde estudiaban los hijos de la élite empresarial, Sofía iba callada en el asiento trasero del Mercedes. Miguel la observaba por el espejo retrovisor, notando cómo la pequeña apretaba contra su pecho el dibujo arrugado que había estado haciendo con Carmen. La imagen de la niña abrazando ese papel le partía el alma al hombre mayor. «Miguel», susurró finalmente Sofía, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. ¿Por qué Carmen se fue sin despedirse? El chofer sintió un nudo en la garganta. Durante 20 años había trabajado para la familia Mendoza, primero para el padre de Diego y ahora para él. Había visto nacer a Diego, lo había llevado a la escuela cuando era niño, y ahora hacía lo mismo con Sofía. Su lealtad hacia la familia era incuestionable, pero no podía mentirle a una niña que lo miraba con ojos llenos de confusión y dolor. A veces pequeña, comenzó con voz cuidadosa, los adultos cometen errores muy grandes, y cuando eso pasa, personas buenas pueden salir lastimadas. Sofía procesó estas palabras con la seriedad de alguien mucho mayor que ella. ¿Carmen hizo algo malo?, preguntó con un hilo de voz. Miguel detuvo el auto en un semáforo y se volteó para mirarla directamente. Sus ojos cansados reflejaban décadas de sabiduría y dolor. No, mi niña, Carmen nunca haría nada malo. Ella te quiere más que a su propia vida. Entonces, ¿por qué mi papá la mandó irse? La pregunta golpeó a Miguel como un puñetazo. Sabía la respuesta, pero no podía traicionar la confianza de su patrón. Al mismo tiempo, no podía seguir mintiendo a esa criatura inocente que sufría sin entender el porqué. Tu papá pensó que era lo mejor, respondió finalmente, las palabras sabiéndole amargas en la boca. Pero a veces, cuando las personas tienen mucho poder, se olvidan de escuchar a su corazón. Mientras el auto avanzaba por Paseo de la Reforma, Sofía observaba por la ventanilla a las familias comunes que caminaban por las aceras. Veía madres de clase trabajadora tomadas de la mano con sus hijos, cargando bolsas del mercado, riéndose juntas. Una envidia profunda y desconocida se apoderó de ella. Esas mujeres parecían amar a sus niños de una manera simple y natural, sin contratos de por medio, sin amenazas de desaparición repentina. Miguel volvió a hablar, esta vez con una madurez que atemorizó al chofer. ¿Mi papá también puede mandarme ir si hago algo que no le guste? El hombre pisó el freno más fuerte de lo necesario, causando que el auto detrás de ellos tocara el claxon. Sus manos temblaron sobre el volante mientras asimilaba la pregunta más devastadora que había escuchado en su vida. Una niña de 1907 años estaba contemplando la posibilidad de ser abandonada por su propio padre, usando el mismo lenguaje empresarial que Diego empleaba para despedir empleados. Eso nunca va a pasar, le aseguró con firmeza, aunque su propia voz se quebró, ligeramente. Tú eres su hija. Los papás no pueden mandar ir a sus hijos, pero Sofía ya no estaba completamente convencida. Si alguien tan buena y amorosa como Carmen podía desaparecer de un momento a otro, ¿qué garantía tenía ella de permanecer en esa casa? ¿Qué pasaría si rompía algo valioso, si sacaba malas calificaciones, si desobedecía alguna regla importante? Al llegar al colegio, Sofía se bajó del auto con pasos lentos y pesados. Sus compañeros de clase,
hijos de empresarios, políticos y artistas famosos, corrían alegremente hacia el edificio principal. Pero ella caminó como un fantasma, cargando en su mochila no solo libros y cuadernos, sino también el peso de una inseguridad que ningún niño debería experimentar. Miguel la observó alejarse y sintió una opresión en el pecho que no había experimentado desde la partida de su propia hija años atrás. Sabía que el daño ya estaba hecho, que la confianza de Sofía había sido quebrada de una manera que tal vez nunca se repararía completamente. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Esa tarde visitaría a Carmen en Xochimilco, no como empleado de Diego Mendoza, sino como el hombre de conciencia que llevaba dentro y que no podía seguir siendo cómplice de tanta injusticia. En el colegio americano, Sofía se sentó en su pupitre como una sombra de sí misma. La maestra de segundo grado, la señorita Patricia Hernández, una mujer joven y observadora que había estudiado pedagogía en la UNAM, notó inmediatamente el cambio en la niña que habitualmente era participativa y alegre. Durante la clase de español, mientras los demás niños leían en voz alta un cuento sobre catrinas y alebrijes, Sofía permanecía con la mirada perdida hacia la ventana que daba al patio donde las jacarandas florecían en tonos violetas. «Sofía», la llamó suavemente la maestra. «¿Te gustaría leer el siguiente párrafo?» La niña parpadeó como si despertara de un sueño y negó con la cabeza silenciosamente. Sus compañeros la observaron con curiosidad. Todos conocían a Sofía Mendoza como la niña inteligente que siempre tenía las respuestas correctas, cuyo padre aparecía regularmente en las revistas de negocios que sus propios padres leían en las salas de espera de sus oficinas. Durante el recreo, mientras los otros niños jugaban fútbol en la cancha o se columpian bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios, Sofía se quedó sentada en una banca, observando cómo las maestras auxiliares cuidaban a los pequeños con ternura maternal. Una de ellas, la señora Guadalupe, ayudaba a un niño de primer grado que se había raspado la rodilla, limpiando la herida con la delicadeza de una madre verdadera. La escena le recordó las innumerables veces que Carmen había curado sus pequeñas heridas, no solo las físicas, sino también las emocionales. Cuando Sofía tenía pesadillas sobre monstruos que vivían en el closet, Carmen encendía una veladora y le explicaba que la luz ahuyentaba a todos los seres malignos. Cuando se sentía sola en esa mansión enorme, Carmen le cantaba canciones de cuna que había aprendido de su propia abuela en los canales de Xochimilco. «¿Por qué estás tan callada, Sofi?», le preguntó Isabela Castillo, su mejor amiga, una niña de rizos dorados y personalidad vivaracha, cuyo padre era director de un importante banco. «Pareces triste». Sofía la miró con ojos que habían perdido su brillo infantil. «¿Tu mamá puede mandarte ir de tu casa si haces algo malo?», preguntó con una seriedad que desconcertó a Isabela. «¿Mandarme ir? ¿Cómo a dónde?», replicó Isabela sin entender la pregunta. «Mi mamá me regaña cuando hago travesuras, pero nunca me echaría de la casa. ¿Por qué preguntas eso?». Sofía se encogió de hombros, incapaz de explicar la sensación de vulnerabilidad que la consumía. No podía contarle a Isabela que su mundo se había desmoronado cuando Carmen desapareció, porque eso significaría admitir que una empleada doméstica era más importante para ella que su propio padre. En su círculo social, los niños no hablaban de sus nanas con tanto cariño. Eran simplemente parte del servicio, tan reemplazables como los jardineros o los cocineros. Al final del día escolar, Miguel esperaba en el estacionamiento junto a los otros choferes y padres de familia. Sofía corrió hacia él con una mezcla de alivio y ansiedad, como si temiera que él también pudiera desaparecer si se distraía un momento. Durante el trayecto de regreso a Polanco, la niña rompió el silencio que se había vuelto habitual entre ellos. «Miguel, ¿conoces a otras niñas que sus papás hayan mandado ir?». El chofer ajustó el espejo retrovisor para poder ver mejor la expresión de Sofía. La pregunta lo alarmó más de lo que quiso demostrar. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?». «Porque quiero saber qué tengo que hacer para que mi papá no me mande ir como a Carmen». Miguel tuvo que detener el auto en la orilla de la calle Horacio.
Sus manos temblaron mientras apagaba el motor y se volteó completamente hacia la niña. En sus 60 años de vida, había escuchado muchas cosas tristes, pero nunca algo tan devastador como una criatura de 7 años planeando su comportamiento para evitar el abandono paterno. «Escúchame bien, Sofía», le dijo con voz firme, pero cariñosa. «Tú nunca, jamás podrás ser mandada a ir por tu papá. Los niños no son empleados, son hijos, y los hijos son para siempre». «Pero Carmen también era para siempre», replicó la niña con una lógica aplastante que dejó sin palabras al hombre mayor. «Ella me dijo que siempre estaría conmigo y ya no está». Miguel sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. La inocencia de Sofía había sido violada de la manera más cruel posible, a través de la ruptura de una promesa que ella consideraba sagrada. En su mente infantil, si una persona tan buena y amorosa como Carmen podía ser eliminada de su vida, sin previo aviso, entonces nadie estaba a salvo. Esa noche, la mansión Mendoza parecía un mausoleo silencioso. Diego había regresado tarde de una cena de negocios en el restaurante Pujol, donde había cerrado un contrato millonario para la construcción de un nuevo centro comercial en Santa Fe. Se sentía satisfecho con el éxito del día, sin imaginar que en su propia casa se gestaba una tragedia emocional que ningún dinero podría reparar. Sofía lo esperaba en el comedor principal, sentada en una silla que parecía demasiado grande para su pequeña figura. La mesa de caoba, diseñada para 12 personas, creaba una distancia física que simbolizaba perfectamente la brecha emocional entre padre e hija. Los candelabros de cristal de Talavera proyectaban sombras danzantes sobre el rostro serio de la niña. «Papá», comenzó Sofía cuando Diego se sentó en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. «¿Qué significa ser despedida?» Diego levantó la mirada de su teléfono, donde revisaba cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero decidió responder con la misma frialdad empresarial que empleaba en las juntas directivas. «Significa que cuando alguien no cumple con su trabajo correctamente, debe buscar empleo en otro lugar», explicó, mientras cortaba su arrachera, sin percibir el impacto devastador de sus palabras en la niña. «Carmen no cumplía con su trabajo», insistió Sofía, sus pequeñas manos apretadas sobre el mantel bordado. Diego hizo una pausa, sintiendo por primera vez una incomodidad que no sabía cómo manejar. «Carmen cometió un error grave», respondió evitando los ojos de su hija. «¿Qué tipo de error?». El silencio se extendió como un abismo entre ellos. Diego sabía que si admitía la acusación de robo, tendría que explicar conceptos que una niña de 7 años no debería conocer, pero su silencio fue interpretado por Sofía como una confirmación de culpabilidad, plantando en su mente infantil la semilla de una mentira que crecería como maleza venenosa. «Si yo cometo errores graves, ¿también me vas a despedir?», preguntó finalmente Sofía. Su voz apenas un susurro que resonó en el comedor como un grito desesperado. Por primera vez en años, Diego Mendoza se quedó sin palabras. La pregunta de su hija le reveló una realidad que había estado negando. En su afán por mantener el control absoluto sobre su mundo, había convertido su hogar en una empresa donde hasta el amor estaba sujeto a términos y condiciones. La pequeña mano de Sofía, que se acercó tímidamente a la suya sobre la mesa, le quemó la piel como el hierro candente de la culpa. «Tú eres mi hija», murmuró, pero las palabras sonaron huecas hasta para sus propios oídos. «Eso es diferente». Sofía retiró su mano lentamente, sin estar convencida de esa diferencia. En su mundo, donde las personas que amaba podían desaparecer sin explicación, ninguna relación parecía segura. Esa noche, mientras Diego revisaba contratos en su estudio, no sabía que había plantado en el corazón de su hija una inseguridad que la acompañaría durante el resto de su infancia, transformando a una niña alegre en una pequeña adulta que pesaría cada palabra y cada acción para evitar el abandono que ya conocía demasiado bien. Las campanas de la Catedral Metropolitana marcaban las 2 de la madrugada cuando Sofía despertó empapada en sudor frío.
Había tenido la misma pesadilla por tercera noche consecutiva. Estaba sola en la mansión, gritando el nombre de Carmen por los pasillos vacíos, mientras las habitaciones se multiplicaban infinitamente sin que nadie respondiera a sus llamados. En el sueño, su padre aparecía al final, pero en lugar de consolarla, le entregaba una maleta y le señalaba la puerta de salida. Se incorporó en su cama con dosel, rodeada de muñecas de porcelana que Carmen le había regalado en diferentes cumpleaños. Cada una tenía una historia especial. La muñeca vestida de china poblana se la había dado cuando cumplió 5 años, contándole la leyenda de la princesa oriental que se enamoró de México. La muñeca con traje de tehuana había llegado después de un viaje de Carmen a Oaxaca, donde había visitado a una tía lejana. El silencio de la mansión era ensordecedor. No se escuchaban los pasos suaves de Carmen verificando que estuviera bien tapada, ni su voz melodiosa tarareando canciones de Agustín Lara mientras ordenaba los juguetes. La ausencia se había vuelto una presencia tangible que pesaba sobre el pecho de la niña como una losa de mármol. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se deslizó fuera de su cama y caminó descalza por los pasillos alfombrados. Sus pequeños pies se dirigían automáticamente hacia el ala de servicio, donde se encontraba la habitación que Carmen había ocupado durante 3 años. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Diego no había considerado necesario sellar un espacio que en su mente empresarial simplemente había quedado vacante. Al abrir la puerta, Sofía fue golpeada por una ola de familiaridad que casi la hizo caer. El aroma de Carmen aún impregnaba el ambiente, una mezcla sutil de agua de rosas, jabón de lavanda y el perfume barato pero querido que se ponía los domingos cuando iban juntas a misa en la Basílica de Guadalupe. Era como si el alma de la mujer hubiera quedado atrapada entre esas 4 paredes, esperando el regreso que nunca llegaría. La habitación estaba exactamente como Carmen la había dejado en su partida apresurada. Sobre el buró de madera barata permanecía la imagen de la Virgen de Guadalupe que había traído de su pueblo natal, rodeada de pequeñas flores de papel crepé que ella misma había hecho. En el tocador descansaba su cepillo de cabello con algunos mechones oscuros aún enredados entre las cerdas, como vestigios de una vida interrumpida brutalmente. Pero lo que más impactó a Sofía fue descubrir, enmarcada sobre la mesita de noche, una fotografía que no recordaba haber visto antes. En la imagen aparecían las dos en el jardín de la mansión durante la pasada Navidad. Carmen la abrazaba por detrás mientras Sofía sostenía un regalo que acababa de abrir, un pequeño xochitl de oro que la mujer había mandado hacer especialmente para ella. En la foto, ambas sonreían con una felicidad tan genuina que contrastaba dolorosamente con la realidad actual. La niña tomó la fotografía entre sus pequeñas manos temblorosas y se recostó sobre la cama de Carmen, hundiéndose en las sábanas, que aún conservaban el aroma de quien había sido su verdadera madre. Por primera vez desde la partida, Sofía se permitió llorar sin contención. Sus sollozos resonaron en la habitación vacía como un lamento ancestral, el llanto de todos los niños abandonados a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué te fuiste sin despedirte?, susurró entre lágrimas, abrazando la almohada, como si fuera el cuerpo ausente de Carmen. ¿Por qué no me llevaste contigo? En su dolor infantil, Sofía comenzó a revisar los cajones del buró, buscando alguna pista que le explicara la desaparición súbita de su nana. En el cajón superior, encontró cartas de la familia de Carmen en Xochimilco, fotografías antiguas de su pueblo natal y un pequeño diario con tapas de cuero gastado donde la mujer había anotado momentos especiales vividos con la niña. Al hojear el diario, Sofía descubrió entradas que la llenaron de una nostalgia agridulce. Hoy Sofía pronunció mi nombre por primera vez. Dijo Carmen y se rió cuando la corregí. Es la cosa más hermosa que he escuchado en mi vida. Otra entrada decía: la pequeña tuvo pesadillas otra vez. Se quedó dormida en mis brazos mientras le contaba el cuento de la princesa que vivía en los canales de Xochimilco. Soy tan feliz de poder ser su refugio.
Mientras leía esas líneas escritas con la letra cuidadosa de Carmen, Sofía escuchó pasos aproximándose por el pasillo. Su corazón se aceleró, pero en lugar del miedo, esperó con una mezcla de esperanza y terror. Cuando Diego apareció, en el umbral de la puerta, iluminado por la luz dorada del pasillo, padre e hija se miraron como dos extraños unidos por el dolor que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Diego había despertado por el sonido de sollozos que se filtraban por las paredes de la mansión. Al principio pensó que procedían de su propia habitación, pero pronto se dio cuenta de que venían de otra parte de la casa. Al seguir el sonido, nunca imaginó que lo llevaría hasta la habitación de Carmen, y mucho menos que encontraría ahí a su hija sumida en una tristeza que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Sofía», murmuró con voz ronca, «¿qué haces aquí?» La niña se incorporó lentamente, sin soltar la fotografía que había estado abrazando. Sus ojos hinchados por el llanto lo miraron con una mezcla de acusación y súplica que Diego jamás había visto antes. «¿Tú también me vas a despedir, papá?», preguntó con una voz tan cargada de vulnerabilidad que las palabras se clavaron en el corazón del empresario como dagas envenenadas. Por primera vez en años, Diego Mendoza se vio obligado a enfrentar las consecuencias emocionales de sus decisiones empresariales. La pregunta de su hija no era solo una consulta, era una acusación, un juicio y una súplica de misericordia envueltos en la inocencia devastadora de una criatura que había aprendido demasiado pronto que el amor podía ser cancelado como un contrato. «No», respondió automáticamente, pero la palabra sonó hueca en el silencio espeso de la habitación. «Tú eres mi hija. Carmen también era parte de nuestra familia», replicó Sofía con una madurez que aterrorizó a Diego. «Y tú la mandaste ir porque robó, pero yo sé que Carmen nunca robaría nada». El empresario sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. En la lógica implacable de su hija de 7 años, había una verdad que él había estado evitando enfrentar. Sofía conocía a Carmen mejor que nadie. Había vivido con ella día y noche durante 3 años. Había visto su honestidad en los momentos más íntimos y cotidianos. «Las cosas no son tan simples», murmuró Diego, acercándose lentamente hacia la cama donde su hija permanecía acurrucada como un animal herido. «Entonces, ¿por qué la mandaste ir?», insistió Sofía, abrazando la fotografía contra su pecho. «¿Por qué no me dejaste despedirme de ella?». Diego se arrodilló junto a la cama, una posición que no había adoptado en años. Desde esa perspectiva, su hija parecía aún más pequeña y vulnerable. Por primera vez, se permitió ver realmente a Sofía, no como una extensión de su apellido o una inversión en el futuro de su imperio, sino como una niña que necesitaba amor incondicional y seguridad emocional. «Tal vez», murmuró con voz quebrada, «tal vez cometí un error». Esas palabras, que jamás había pronunciado en una junta directiva ni en una negociación, se sintieron extrañas y liberadoras al mismo tiempo. Sofía lo observó con ojos que habían envejecido décadas en unos pocos días, esperando una explicación que pudiera devolverle, aunque fuera un fragmento de la confianza que había perdido para siempre. 3 días después de esa madrugada devastadora en la habitación de Carmen, el cartero llegó a la mansión Mendoza como cada mañana, trayendo consigo correspondencia comercial, facturas y una carta que cambiaría el destino de todos los involucrados. Entre los sobres empresariales con membretes elegantes y las revistas de negocios, había una carta sencilla dirigida con letra cuidadosa. «Para mi querida Sofía Mendoza, de su Carmen que la ama». Diego interceptó la correspondencia antes de 1900 que nadie más pudiera verla. Al reconocer la caligrafía de Carmen, sintió una punzada de pánico que lo sorprendió por su intensidad. Durante años había manejado crisis empresariales con frialdad calculada, pero esa carta de papel simple lo desestabilizó más que cualquier demanda millonaria o investigación gubernamental. Se encerró en su despacho y después de dudar varios minutos, abrió la carta con manos temblorosas. Las palabras de Carmen estaban escritas con tinta azul, en una caligrafía que reflejaba tanto su educación,
limitada como su amor inconmensurable. Mi niña hermosa, mi pequeña princesa de ojos de chocolate. No puedo dormir sin contarte por qué tuve que irme tan rápido. Sé que debes estar confundida y tal vez enojada conmigo por no despedirme, pero no fue mi decisión. Tu papá creyó que yo había hecho algo malo, algo que jamás haría porque tú y esta casa son lo más sagrado que tengo en mi vida. Quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo de la Virgen de Guadalupe. Te voy a amar por siempre, así esté lejos o cerca. En el sobre te mando un pequeño regalo que hice pensando en ti. Siempre serás mi niña, mi rayito de sol, tu Carmen, que nunca te olvida. Dentro del sobre había una pequeña pulsera tejida con hilos de colores tradicionales mexicanos, en la que Carmen había bordado diminutas flores de cempasúchil y el nombre de Sofía en letras doradas. Era una obra de arte hecha con amor en las largas noches de insomnio que siguieron a su expulsión, cada puntada cargada de añoranza y ternura. Diego leyó la carta 3 veces, y con cada lectura, la culpa se expandía por su pecho como tinta, derramada sobre papel blanco. Las palabras de Carmen no contenían resentimiento ni acusaciones, solo amor puro y la tristeza de una separación forzada. Por primera vez desde su decisión, Diego se vio obligado a contemplar la posibilidad de que hubiera destruido algo precioso e irreemplazable por defender su orgullo herido. Sin embargo, en lugar de entregar la carta a Sofía, la guardó en el cinto cajón cerrado de su escritorio. Se dijo a sí mismo que era para proteger a su hija de confusiones adicionales, pero en lo profundo de su corazón sabía que temía la reacción de la niña. La carta era evidencia irrefutable de que Carmen era inocente, y entregarla significaría admitir públicamente su error garrafal. Mientras tanto, Sofía atravesaba los días como un fantasma en su propia casa. En el colegio, la señorita Patricia Hernández había notado su deterioro académico y emocional. La niña que antes participaba activamente en clase ahora permanecía ausente, dibujando compulsivamente flores de cempasúchil en los márgenes de sus cuadernos como si fueran mensajes secretos dirigidos a su nana perdida. Durante el recreo, Sofía se había aislado completamente de sus compañeros. Isabela Castillo intentaba incluirla en sus juegos, pero la niña rechazaba todas las invitaciones con cortesía distante. Prefería sentarse bajo la jacaranda más antigua del patio, observando cómo las madres de otros niños llegaban a recogerlos con besos y abrazos espontáneos que a ella le parecían milagros cotidianos. Una tarde de noviembre, cuando las primeras lluvias del año comenzaron a lavar las calles de la Ciudad de México, Sofía tomó una decisión que demostraría una valentía que ningún adulto en su vida poseía. Durante la hora del almuerzo en el colegio, en lugar de dirigirse al comedor, se escabulló hacia la puerta principal. Los guardias de seguridad, acostumbrados a ver niños acompañados por choferes o padres, no prestaron atención a una pequeña figura que caminaba con determinación hacia la calle. Sofía había memorizado la dirección de Carmen durante las conversaciones telefónicas que la mujer solía tener con su hermana. Calle Violetas número 47, barrio de La Noria, Xochimilco. Repetía en su mente como una oración mientras abordaba un pecero que la llevó desde la colonia del Valle hasta el centro de la ciudad. Los pasajeros la miraron con curiosidad al ver a una niña tan bien vestida viajando sola, pero nadie hizo preguntas. En el centro histórico, Sofía abordó otro autobús hacia Xochimilco, pagando con los pesos que había ahorrado de su domingo semanal. Durante el trayecto de 1 hora, observó por la ventanilla cómo la ciudad moderna se transformaba gradualmente en barrios más populares, donde las casas tenían jardines pequeños, llenos de flores naturales, y la gente caminaba sin prisa por las calles. Cuando finalmente llegó a Xochimilco, el aire olía a agua dulce y flores de temporada. Las casas eran sencillas pero acogedoras, pintadas en colores vivos que contrastaban con la sobriedad monocromática de Polanco. Sofía caminó por las calles empedradas, preguntando direcciones con la cortesía que Carmen le había enseñado, hasta que finalmente encontró la calle Violetas. El número 47
Era una casa pequeña de 2 pisos con fachada azul cielo y ventanas, enmarcadas en blanco. En el pequeño jardín frontal crecían geranios rojos y una bugambilia trepadora que cubría parcialmente la reja de hierro. Era exactamente el tipo de hogar cálido y acogedor que Sofía había imaginado cuando Carmen le contaba historias de su infancia en los canales. Con el corazón latiendo como tambor de batalla, Sofía tocó la puerta. Los segundos que pasaron antes de que alguien respondiera se sintieron como horas. Cuando finalmente la puerta se abrió, Carmen apareció en el umbral como una aparición divina. Llevaba un delantal bordado con flores y tenía harina en las manos, evidencia de que estaba preparando tamales para la cena. Al ver a Sofía parada frente a su puerta, Carmen se quedó paralizada por la sorpresa y la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente mientras se arrodillaba para quedar a la altura de la niña. Durante un momento que duró una eternidad, ambas se miraron sin palabras, comunicándose a través del lenguaje universal del amor que trasciende las barreras impuestas por los adultos. «Mi niña», susurró Carmen con voz quebrada, «¿cómo llegaste hasta aquí?». Sofía no respondió con palabras. Simplemente se lanzó a los brazos de Carmen como un náufrago que encuentra tierra firme después de semanas perdido en el mar. El abrazo fue desesperado, cargado de todo el dolor acumulado durante días de separación forzada. Carmen la alzó del suelo y la estrechó contra su pecho, aspirando el aroma familiar de su cabello y sintiendo cómo su corazón se recomponía pedazo por pedazo. «Te extrañé tanto», sollozó Sofía contra el cuello de Carmen. «Pensé que no te volvería a ver nunca». «Yo también te extrañé, mi vida», respondió Carmen acariciando el cabello de la niña con manos temblorosas. «Cada día, cada noche, no paraba de pensar en ti». Mientras tanto, en la mansión de Polanco, Diego Mendoza vivía el peor momento de su vida profesional y personal. Al recibir la llamada del colegio, informándole que Sofía no había regresado de la hora del almuerzo, sintió que el mundo se colapsaba a su alrededor. La búsqueda frenética había comenzado inmediatamente. Llamadas a hospitales, comisarías, contactos en el gobierno. Pero en lo profundo de su corazón, Diego sabía exactamente dónde había ido su hija. Miguel, el chofer fiel, fue quien confirmó sus sospechas. Con lágrimas en los ojos le confesó a su patrón que había llevado a Carmen a Xochimilco el día de su despido y que recordaba perfectamente la dirección. Era la primera vez en 20 años que Miguel desafiaba indirectamente a Diego, pero su lealtad hacia Sofía superaba cualquier otra consideración. Mientras el Mercedes negro atravesaba la ciudad hacia Xochimilco, Diego reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. En su obsesión por mantener el control absoluto, había perdido lo único que realmente importaba, la confianza de su hija. La imagen de Sofía arriesgando su seguridad para buscar el amor que él le había arrebatado se grabó en su mente como una marca de fuego, obligándolo a confrontar la enormidad de su error y la fragilidad del vínculo que aún podía salvar. En la sala modesta pero acogedora de Carmen, decorada con fotografías familiares y artesanías de Xochimilco, Sofía se acurrucó en el regazo de su querida nana, como un gatito que encuentra refugio después de una tormenta. Las paredes pintadas de amarillo claro estaban adornadas con flores de papel crepé que Carmen había hecho durante las largas noches de soledad, cada una creada mientras pensaba en la niña que tanto extrañaba. «¿Por qué mi papá te mandó ir?», preguntó Sofía con voz pequeña, acariciando el delantal bordado de Carmen como si fuera un talismán sagrado. Carmen suspiró profundamente, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina sobre cristales rotos. «Tu papá creyó que yo había tomado algo que no era mío», explicó con voz suave. «Pero tú sabes que yo jamás haría eso, ¿verdad, mi niña?». Sofía levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Carmen, esos ojos café oscuro que habían sido su refugio durante tantas tardes de lluvia y madrugadas de pesadillas. «Yo sé que tú nunca robarías nada», declaró con una certeza que contrastaba dolorosamente
con la inseguridad que había desarrollado sobre todo lo demás en su vida. ¿Te escribí una carta?, preguntó Carmen de repente, acariciando su cabello de Sofía. Te mandé una cartita con un regalito hace unos días. La niña negó con la cabeza confundida. No recibí ninguna carta tuya. Un destello de comprensión y dolor cruzó por los ojos de Carmen. Si la carta no había llegado a manos de Sofía, solo había una explicación posible. Diego la había interceptado, confirmando que su decisión de alejarla había sido deliberada y calculada, no solo un arrebato de mal juicio. No importa, murmuró Carmen abrazando más fuerte a la niña. Lo importante es que estás aquí ahora. En ese momento, María Elena, la hermana mayor de Carmen, entró desde la cocina llevando una bandeja con chocolate caliente y tamales recién hechos. Era una mujer de 50 años con rostro bondadoso y manos fuertes de quien había trabajado toda su vida como costurera en el mercado de San Juan. Al ver a Sofía, su expresión se llenó de ternura maternal. Así que tú eres la famosa Sofía de quien mi hermana no para de hablar, dijo con voz cálida, sirviendo el chocolate humeante en jarros de barro pintado a mano. Carmen me ha contado tantas cosas bonitas de ti que siento que ya te conozco. Sofía tomó el chocolate con manos temblorosas, sintiendo el calor reconfortante que se extendía por su cuerpo entumecido por la tensión emocional. El sabor era diferente al chocolate gourmet que tomaba en la mansión. Este sabía a canela, vainilla y, sobre todo, a hogar verdadero. Carmen, susurró Sofía después de beber un sorbo, ¿puedo quedarme contigo para siempre? La pregunta atravesó el corazón de Carmen como una flecha envenenada. En sus brazos tenía a la criatura que amaba más que a su propia vida, pidiéndole exactamente lo que ella había soñado durante las noches de insomnio. Pero sabía que, por más que deseara quedarse con Sofía, la niña tenía un padre que, a pesar de sus errores terribles, tenía derechos legales inalienables. Mi amor, respondió Carmen con voz ahogada, tú tienes una familia, una casa. Tú eres mi familia, interrumpió Sofía con una convicción que dejó sin aliento a las dos mujeres. En mi casa todos pueden ser mandados ir. Contigo me siento segura. Esas palabras revelaron a Carmen la magnitud del daño psicológico que Diego había causado a su propia hija. La niña había desarrollado un miedo patológico al abandono que la haría desconfiar de todas las relaciones durante el resto de su vida, a menos que alguien hiciera algo para reparar esa herida abierta. Mientras Sofía jugaba en el pequeño patio trasero con Paloma, la perrita callejera que Carmen había rescatado para llenar el vacío dejado por la ausencia de la niña, las hermanas hablaron en susurros sobre la gravedad de la situación. María Elena, con la sabiduría práctica de quien había criado 5 hijos, entendía que el escape de Sofía era un grito desesperado de auxilio. Esa niña está sufriendo mucho, observó María Elena mientras lavaba los platos en el fregadero de cerámica azul. Se nota en sus ojos que ha perdido la confianza en el mundo. Carmen asintió con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No sabes cómo me duele verla así. Era tan alegre, tan espontánea. Ahora parece una niña vieja, con miedo de todo. El sonido de un motor potente interrumpió su conversación. A través de la ventana que daba a la calle, vieron detenerse el Mercedes negro que conocían demasiado bien. Diego Mendoza bajó del vehículo con movimientos rígidos, su traje arrugado y su rostro demacrado, revelando horas de angustia desesperada. Miguel permaneció en el auto, pero su expresión tensa era visible incluso desde la distancia. Diego caminó hacia la puerta con pasos vacilantes, como si cada metro recorrido le costara años de vida. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que jamás había mostrado en público. Al tocar la puerta, sus nudillos temblaron contra la madera pintada. Carmen abrió la puerta antes de que Diego pudiera tocar por segunda vez. Se miraron durante un momento eterno, el empresario poderoso y la mujer humilde que él había humillado injustamente. En los ojos de Diego, Carmen pudo ver algo que nunca había visto antes: súplica pura, la desesperación de un hombre que había perdido lo único que realmente importaba.
Está aquí, murmuró Carmen sin necesidad de que él preguntara. Necesito verla, respondió Diego con voz quebrada. Necesito saber que está bien. Carmen se hizo a un lado para dejarlo pasar, observando cómo el hombre que había dominado su destino ahora entraba a su hogar como un mendigo buscando misericordia. Diego avanzó hacia el patio donde Sofía jugaba con la perrita, ajeno a la presencia de su padre, hasta que sintió su sombra proyectándose sobre la tierra. Al levantar la mirada y ver a Diego parado en el umbral del patio, Sofía experimentó una mezcla confusa de alivio y temor. Parte de ella había esperado que él viniera a buscarla, pero otra parte temía que hubiera venido a despedirla, definitivamente como había hecho con Carmen. «Papá», murmuró sin levantarse del suelo, la perrita acurrucada en su regazo como un escudo protector. Diego se arrodilló lentamente en la tierra húmeda, sin importarle que su traje de $3,000 se manchara. Por primera vez en su vida adulta, se puso físicamente al nivel de su hija, renunciando simbólicamente a la superioridad que siempre había mantenido. «Sofía», comenzó con voz temblorosa, «me asustaste mucho. Pensé que te había perdido, para siempre. ¿Viniste a llevarme a casa para despedirme?», preguntó la niña con una directness que cortó el aire como un cuchillo. La pregunta golpeó a Diego con la fuerza de un puñetazo en el plexo solar. Se dio cuenta de que su hija había heredado no solo sus ojos, sino también su capacidad para ir directo al grano, para formular las preguntas más incómodas con precisión quirúrgica. «No», respondió firmemente, tomando las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Vine a pedirte perdón, y a pedirle perdón a Carmen». Se volvió hacia Carmen, que observaba la escena desde la puerta del patio, con los brazos cruzados y expresión cautelosa. Durante años había servido a esa familia con lealtad absoluta, y la recompensa había sido una acusación falsa y un despido humillante. No estaba dispuesta a perdonar fácilmente, especialmente cuando veía el daño que Diego había causado a la niña que ambos amaban. «Carmen», dijo Diego levantándose lentamente, pero manteniendo la humildad en su postura, «cometí un error terrible. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te necesitamos. Sofía te necesita y yo también te necesito». Las palabras sonaron extrañas viniendo de un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a suplicar. Carmen estudió su rostro, buscando señales de sinceridad en un hombre que había demostrado ser capaz de crueldad despiadada cuando su orgullo se veía amenazado. «¿Y qué garantía tengo de que no volverás a acusarme de algo que no hice?», preguntó Carmen con voz firme. «¿Qué me asegura que no volverás a lastimarme a mí y a Sofía cuando se te ocurra?». Diego no tenía respuesta inmediata para esa pregunta, porque sabía que Carmen tenía razón en desconfiar de él. Había demostrado ser un hombre impulsivo y orgulloso, capaz de destruir vidas para proteger su ego herido. Pero mirando a su hija aferrada a Carmen como a un salvavidas, entendió que tendría que encontrar una manera de demostrar que había cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. El silencio se extendió en el pequeño patio como una manta pesada, roto únicamente por el sonido suave de Paloma lamiendo las manos de Sofía. Diego miró a su hija acurrucada junto a Carmen y comprendió que las palabras solas no serían suficientes para reparar el daño que había causado. Necesitaba un gesto que demostrara la sinceridad de su arrepentimiento. Lentamente, Diego sacó de su chaqueta la carta que Carmen había enviado días atrás, el sobre arrugado por haber sido manipulado con manos temblorosas durante las horas de búsqueda desesperada. Al ver el sobre dirigido a su nombre, Sofía se incorporó con los ojos muy abiertos. «Esta carta llegó a casa hace 3 días», confesó Diego con voz ahogada por la vergüenza. «La escondí porque tenía miedo de que te dieras cuenta, de que Carmen era inocente y yo había cometido el error más grande de mi vida». Carmen y Sofía intercambiaron miradas cargadas de significado. La confesión de Diego no solo admitía su error inicial, sino también revelaba la manipulación deliberada que había seguido después. Había privado a su propia hija del consuelo que esas palabras de amor habrían proporcionado
durante los días más difíciles de su corta vida. Con manos temblorosas, Sofía tomó la carta y la abrió cuidadosamente. Mientras leía las palabras de Carmen, escritas con tinta azul y amor incondicional, sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron sobre el papel como gotas de lluvia sobre pétalos de flores. Al descubrir la pulsera tejida a mano, se la puso inmediatamente en la muñeca, como si fuera un amuleto protector contra futuros abandonos. «Carmen», susurró Sofía con voz quebrada, «sabía que tú nunca harías nada malo. ¿Puedes perdonarme?», preguntó Diego, esta vez dirigiéndose directamente a Carmen. Era la primera vez en su vida que pedía perdón a una empleada, pero había comprendido que Carmen nunca había sido solo una empleada. Había sido el corazón emocional de su hogar, la madre que él nunca había sabido ser para su hija. Carmen lo estudió durante largos momentos, viendo en sus ojos una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado durante años. Pero más importante que su disculpa era el bienestar de Sofía, quien necesitaba estabilidad emocional más que venganza o justicia. «Señor Diego», respondió Carmen finalmente, «puedo perdonarlo, pero necesito saber que esto nunca volverá a pasar. Sofía necesita seguridad, no solo económica, sino emocional. Necesita saber que las personas que ama no van a desaparecer de su vida porque usted tome decisiones impulsivas». «Te doy mi palabra», replicó Diego solemnemente, «y sé que mi palabra no vale mucho después de lo que hice, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado». María Elena, quien había observado toda la escena desde la cocina, se acercó con una bandeja de café de olla recién hecho. Su presencia maternal suavizó la tensión del momento mientras servía la bebida humeante en jarros de barro tradicional. «En mi experiencia», dijo María Elena, con la sabiduría de sus 50 años, «las palabras se las lleva el viento, pero las acciones se quedan para siempre. Si quiere que mi hermana regrese a cuidar a su niña, va a tener que demostrar que la respeta no solo como empleada, sino como la segunda madre que ha sido para Sofía». Diego asintió gravemente, entendiendo que había perdido para siempre el derecho a tratar a Carmen como una subordinada. Si ella regresaba, sería como parte integral de la familia, con voz y voto en las decisiones que afectaran el bienestar de Sofía. «Carmen», intervino Sofía de repente, levantándose del suelo, con determinación, «quiero que regreses a casa, pero solo si tú quieres, no porque mi papá te obligue». La niña había aprendido a los 7 años una lección que muchos adultos nunca comprenden, que el amor verdadero no puede ser forzado ni impuesto, sino que debe ser ofrecido libremente y aceptado con la misma libertad. Carmen se arrodilló frente a Sofía y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, observando la pulsera tejida que la niña llevaba en la muñeca como un símbolo de su vínculo inquebrantable. «Mi niña hermosa», murmuró Carmen con voz llena de emoción, «nunca dejé de quererte ni un solo día. Si regreso, es porque tú, Fer, es mi familia del corazón, y las familias del corazón nunca se separan realmente. ¿Eso significa que sí vas a regresar?», preguntó Sofía con una esperanza tan pura que iluminó todo el patio como un rayo de sol atravesando las nubes. «Sí», respondió Carmen, abrazando a la niña con toda la fuerza de su amor contenido durante días de separación. «Pero con condiciones nuevas. Tu papá va a tener que entender que yo no soy solo la nana, soy parte de esta familia». Diego, quien había observado este intercambio con el corazón en la garganta, sintió una mezcla de alivio y gratitud tan intensa que tuvo que sentarse en una de las sillas de plástico del patio para no caerse. Por primera vez en semanas, pudo respirar profundamente, sabiendo que había una posibilidad real de reparar el daño que había causado. 3 meses después, la mansión Mendoza había experimentado una transformación que iba más allá de lo físico. Carmen había regresado, pero no como la empleada silenciosa de antes. Ahora participaba en las decisiones importantes sobre la educación y el bienestar de Sofía. Tenía un salario que reconocía su valor real y, sobre todo, había sido incluida oficialmente en el testamento de Diego
como tutora legal de Sofía en caso de que algo le pasara a él. Sofía había recuperado gran parte de su alegría natural, aunque mantenía una madurez emocional que la distinguía de otros niños de su edad. Había aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir a las tormentas más terribles, pero también que debe ser protegido y valorado como el tesoro más preciado de la vida. Diego, por su parte, había comenzado terapia psicológica para aprender a manejar sus impulsos de control y había establecido rutinas familiares que priorizaban la conexión emocional sobre los éxitos empresariales. Cada noche cenaba con Sofía y Carmen, participando en conversaciones que antes consideraba triviales, pero que ahora entendía como la base fundamental de una familia verdadera. La carta de Carmen permanecía enmarcada en la habitación de Sofía, junto a la fotografía que había encontrado aquella madrugada terrible en el cuarto vacío. Ambos objetos servían como recordatorios de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero solo cuando es nutrido con honestidad, respeto y compromiso genuino. Una tarde de diciembre, mientras decoraban el árbol de Navidad en 1900, la sala principal de la mansión, Sofía le preguntó a su padre si creía en los milagros navideños. Sí, respondió Diego sin dudar, observando cómo Carmen y su hija colgaban esferas doradas en las ramas verdes. Creo en los milagros que creamos nosotros mismos cuando tenemos el valor de admitir nuestros errores y luchar por repararlos. Carmen sonrió desde la escalera donde colocaba una estrella plateada en la copa del árbol, sabiendo que había participado en el milagro más hermoso de todos, el renacimiento de una familia que había estado a punto de destruirse por el orgullo y la desconfianza. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente en su cama con dosel, abrazando la muñeca de trapo que Carmen le había regalado años atrás, tanto Diego como Carmen entendieron que habían aprendido la lección más importante de sus vidas, que una familia verdadera no se define por la sangre o los contratos, sino por el amor incondicional que se elige dar y recibir cada día. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego, Sofía y Carmen los haya conmovido tanto como a nosotros nos conmovió contarla. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en la capacidad de controlar a otros, sino en la humildad para reconocer nuestros errores y la valentía para repararlos. Para seguir este viaje emocional de historias que tocan el corazón, los invitamos a explorar nuestra playlist especial con relatos igualmente cautivadores. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia les llegó al alma, como esperamos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los segundos chances. Sus comentarios son el regalo más valioso que pueden darnos, así que cuéntenos qué sintieron con esta historia de Carmen y Sofía. Los esperamos en nuestra próxima aventura emocional. 6 meses después del regreso de Carmen a la mansión Mendoza, las rutinas familiares habían encontrado un nuevo ritmo, pero no todos en el círculo social de Diego veían con buenos ojos los cambios que había implementado. Durante una cena de negocios en el exclusivo club de golf Chapultepec, Roberto Villarreal, socio minoritario de varias empresas de Diego y padre de un compañero de clase de Sofía, no pudo resistir a hacer comentarios sobre lo que consideraba una pérdida de autoridad por parte de su socio. «Diego, hermano», murmuró Roberto mientras cortaba su filete importado, «me han contado que tu empleada doméstica ahora come en la mesa principal con ustedes. ¿No crees que estás mandando el mensaje equivocado a tu hija sobre las jerarquías sociales?» Diego sintió una familiar tensión en los hombros, pero esta vez no se trataba de la ira que solía experimentar cuando su autoridad era cuestionada. Era la incomodidad de quien debe defender decisiones que van contra las expectativas de su clase social, pero que sabe en el fondo de su corazón son correctas. «Carmen no es solo una empleada», respondió Diego con voz firme. «Es parte de nuestra familia, y las familias comen juntas». Roberto soltó una risa condescendiente que hizo que otros empresarios en mesas cercanas voltearan discretamente a observar.
Cuidado, Diego. Los niños ricos que crecen sin entender las diferencias sociales luego tienen problemas para manejar. Empleados cuando heredan los negocios familiares. Esas palabras permanecieron en la mente de Diego durante el resto de la cena de negocios, no porque dudara de sus decisiones, sino porque le recordaron lo aislado que había estado siempre de Mindastra, la realidad emocional de su propia hija. Durante años había priorizado enseñarle a Sofía sobre jerarquías sociales y diferencias de clase, sin darse cuenta de que estaba criando a una niña incapaz de formar vínculos genuinos con otros seres humanos. Mientras tanto, en la Pisui, mansión de Polanco, Carmen enfrentaba sus propios desafíos de adaptación. Aunque Diego había cumplido su palabra de tratarla con respeto y incluirla en las decisiones familiares, otros miembros del servicio doméstico la miraban con una mezcla de admiración y resentimiento. La nueva cocinera, Esperanza Morales, una mujer de 55 años que había trabajado para familias adineradas durante décadas, no entendía por qué Carmen tenía privilegios que ella nunca había experimentado. «No está bien», le comentó Esperanza a Remedios, la mucama de tiempo parcial, mientras preparaban la cena en la cocina de mármol y acero inoxidable. Una cosa es cuidar niños, y otra muy distinta es sentarse a la mesa como si fuera de la familia. ¿Qué sigue? ¿Que nos inviten a nosotras también a las juntas de la empresa? Carmen escuchó estos comentarios desde el pasillo, donde había ido a buscar a Sofía para ayudarla con las tareas escolares. Le dolía saber que su nueva posición en la casa generaba divisiones entre las personas que, como ella, dependían de su trabajo para sobrevivir. Pero también entendía que lo que había logrado con Diego y Sofía era el resultado de años de amor genuino y sacrificio, no de manipulación o ambición social. Esa tarde, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto de ciencias sobre el sistema solar, Carmen notó que la niña parecía distraída y melancólica. Sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con la pulsera tejida que llevaba siempre en la muñeca, un gesto que Carmen había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó Carmen, dejando a un lado el libro sobre planetas para concentrarse completamente en Sofía. «En el colegio», murmuró Sofía sin levantar la mirada de la maqueta del sistema solar que estaban construyendo, «los papás de mis amigos dicen cosas raras sobre nuestra familia». Carmen sintió un nudo en el estómago. Había temido que llegara este momento, cuando las decisiones poco convencionales de Diego comenzaran a afectar la vida social de Sofía en el elitista ambiente del colegio americano. «¿Qué tipo de cosas? Mi amor, Isabela me contó que su mamá dice que mi papá se ha vuelto muy raro porque te deja comer con nosotros. Y Patricio Villarreal me preguntó si tú eras mi nueva mamá, porque su papá dice que mi papá te trata como si fuera su esposa». Las palabras de los niños, inocentes pero cargadas del veneno de los prejuicios adultos, revelaron a Carmen la complejidad de la situación en la que se encontraban. Su regreso a la familia Mendoza había sido un triunfo personal y emocional, pero también había expuesto a Sofía al juicio despiadado de una sociedad que no entendía ni aceptaba relaciones que desafiaran las normas establecidas. «¿Y tú qué les respondiste?», preguntó Carmen con voz suave. «Les dije que tú eres mi familia del corazón», respondió Sofía con una simplicidad que cortó el aire como la verdad más pura, «y que las familias del corazón son más importantes que las familias de sangre, porque se eligen con amor». Carmen tuvo que contener las lágrimas al escuchar esas palabras que reflejaban una sabiduría emocional que muchos adultos jamás alcanzarían. Pero también se dio cuenta de que Sofía, a los 7 años, estaba aprendiendo a defenderse de ataques sociales que ningún niño debería enfrentar. Cuando Diego regresó esa noche de su cena de negocios, encontró a Carmen y Sofía en el jardín, observando las estrellas a través del telescopio que habían usado para el proyecto escolar. La imagen de las dos figuras más importantes de su vida, compartiendo un momento de intimidad tranquila, lo llenó de una paz que no había experimentado en años. «¿Cómo estuvo la cena de negocios?», preguntó Carmen cuando Diego se acercó al telescopio. «Reveladora»,
respondió Diego después de una pausa, sentándose en el pasto junto a ellas sin importarle arrugar su traje. Roberto me hizo algunos comentarios sobre nuestras nuevas dinámicas familiares. Carmen y Diego intercambiaron miradas cargadas de entendimiento. Ambos sabían que habían tomado un camino poco convencional, que desafiaría constantemente las expectativas sociales de su entorno, pero también sabían que era el único camino que podía garantizar la felicidad genuina de Sofía. «Papá», intervino Sofía levantando la mirada del telescopio, «¿te importa lo que digan los otros papás sobre nuestra familia?» Diego miró a su hija, iluminada por la luz dorada del jardín, y sintió una claridad que había estado buscando durante meses. «¿Sabes qué, princesa? Me importa mucho más que tú seas feliz que lo que piensen personas que no conocen realmente nuestro corazón. ¿Eso significa que Carmen se va a quedar para siempre sin importar lo que digan los demás?» «Para siempre», confirmó Diego, tomando la mano de Carmen y la de Sofía. «Porque las familias verdaderas no se dejan influir por la opinión de extraños». En ese momento, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, los tres entendieron que habían formado algo más fuerte que una familia tradicional. Habían creado una alianza basada en el amor incondicional, el respeto mutuo y la valentía para vivir según sus propios valores, sin importar el costo social. Esa madrugada, mientras Diego revisaba contratos en su estudio, recibió una llamada inesperada de su padre, Eduardo Mendoza, un hombre de 78 años que había construido el imperio empresarial familiar desde cero y que vivía retirado en una hacienda en Cuernavaca. La voz del patriarca sonaba seria y preocupada a través del teléfono. «Diego», comenzó Eduardo sin preámbulos, «me han llegado comentarios muy extraños sobre lo que está pasando en tu casa. Creo que necesitamos hablar cara a cara. Vendré mañana por la tarde». Diego colgó el teléfono sabiendo que se aproximaba la prueba más difícil de todas: convencer al hombre que le había enseñado que el poder y el control eran los valores más importantes en la vida, de que había descubierto algo mucho más valioso en el amor y la humildad. La batalla por el futuro de su familia apenas comenzaba, y tendría que librarla contra el pasado que él mismo había venerado durante décadas. Eduardo Mendoza llegó a la mansión de Polanco a las 5 de la tarde del día siguiente, conduciendo, personalmente, su Mercedes clásico color negro, un hábito que mantenía desde sus días de joven empresario. A los 78 años, el patriarca de la familia conservaba la postura erguida y la mirada penetrante que habían intimidado a generaciones de competidores y empleados. Su traje gris de 3 piezas, impecablemente planchado, y su bastón de caoba con empuñadura de plata completaban la imagen de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Diego lo recibió en la entrada principal con una mezcla de respeto filial y aprensión. Durante 45 años había buscado la aprobación de su padre, construyendo su identidad sobre los cimientos de valores que ahora comenzaba a cuestionar. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría cambiar para siempre la relación entre ellos. «Papá», saludó Diego con una reverencia leve. «Me da mucho gusto verte». Eduardo respondió con un abrazo formal y calculado, sus ojos inspeccionando cada detalle de la mansión como un general revisando sus tropas. «Diego, hijo, necesitamos hablar inmediatamente. Las cosas que me han contado son muy preocupantes». Antes de que pudieran dirigirse al despacho, Sofía apareció corriendo desde el jardín, con Paloma siguiéndola de cerca. Al ver al desconocido elegante parado junto a su padre, la niña frenó su carrera y se acercó con la curiosidad tímida característica de los niños bien educados. «Sofía», dijo Diego con voz cálida, «te presento a tu abuelo Eduardo. Papá, ella es Sofía». El rostro severo de Eduardo se suavizó ligeramente al observar a su nieta, una réplica femenina de los rasgos Mendoza que había visto repetirse a través de las generaciones. Se inclinó formalmente para saludarla, manteniendo la distancia física que consideraba apropiada entre generaciones. «Mucho gusto, señorita Sofía», dijo con voz firme pero no desagradable. «Eres muy parecida a tu padre cuando tenía tu edad». «Usted es el papá de mi papá».
¿Qué? Preguntó Sofía con la directness que caracterizaba a los niños de su edad. Así es, respondió Eduardo, y vengo a asegurarme de que estés creciendo como debe ser una niña Mendoza. En ese momento, Carmen apareció desde la cocina, llevando una bandeja con café recién hecho y galletas de mantequilla que había preparado especialmente para la visita. Al verla, Eduardo entrecerró los ojos con una expresión que mezcló sorpresa y desaprobación. Durante décadas, había visitado casas de socios y amigos donde el servicio doméstico permanecía invisible, apareciendo solo cuando era requerido y desapareciendo inmediatamente después. «Buenas tardes», saludó Carmen con cortesía pero sin sumisión, colocando la bandeja sobre la mesa del recibidor. Eduardo no respondió al saludo, dirigiéndose en cambio a Diego con una mirada que hablaba volúmenes sobre su indignación. «Creo que será mejor que hablemos en privado», murmuró con voz tensa. «Carmen», intervino Sofía antes de que su padre pudiera responder. «¿Puedes quedarte? Quiero que conozcas a mi abuelo». La sencillez de la petición de la niña creó una tensión palpable en el ambiente. Eduardo miró a su nieta con sorpresa mal disimulada, no acostumbrado a que los niños de la familia intervinieran en decisiones sobre el personal doméstico. «Sofía», dijo Eduardo con voz controlada, «las niñas bien educadas no dan órdenes sobre el servicio doméstico en presencia de visitas». «Carmen no es servicio doméstico», replicó Sofía con una convicción que sorprendió a todos los presentes. «Es mi familia». El silencio que siguió a esta declaración fue tan denso que parecía tener peso físico. Eduardo miró alternadamente a Diego, a Carmen y a Sofía, procesando una dinámica familiar que desafiaba todo lo que él consideraba apropiado y correcto. «Diego», murmuró Eduardo con voz peligrosamente baja, «definitivamente necesitamos hablar». «Ahora». Diego condujo a su padre hacia el despacho, pero antes de cerrar la puerta se volvió hacia Carmen y Sofía. «Quédense cerca», les dijo con una mirada que prometía protección. «Esto nos afecta a todos». En el despacho, rodeado de diplomas empresariales y fotografías de contratos millonarios, Eduardo se enfrentó a su hijo con la autoridad de quien había moldeado un imperio desde cero. «¿En qué estás pensando, Diego?», comenzó sin preámbulos. «Roberto Villarreal me contó que esa mujer come en tu mesa, que toma decisiones sobre la educación de Sofía, que prácticamente actúa como si fuera tu esposa. ¿Has perdido completamente el juicio?». Diego sintió la familiar presión en el pecho que experimentaba cada vez que su padre cuestionaba sus decisiones, pero esta vez la acompañó algo nuevo, la certeza absoluta de que estaba protegiendo algo más valioso que la aprobación paterna. «Papá», respondió con voz firme, «Carmen salvó a nuestra familia cuando yo estaba a punto de destruirla». «Nuestra familia no necesita ser salvada por una empleada doméstica», replicó Eduardo, golpeando el suelo con su bastón. «Los Mendoza hemos construido este imperio manteniendo las jerarquías sociales claras. Si empiezas a confundir empleados con familia, ¿qué mensaje le estás enviando a Sofía sobre su lugar en el mundo?». «Le estoy enseñando que su lugar en el mundo se define por el amor que da y recibe, no por el dinero que tiene en el banco». Eduardo miró a su hijo como si fuera un extraño. «Ese tipo de pensamiento romántico es peligroso, Diego. El dinero y el poder son lo que mantienen a salvo a nuestras familias. El amor es un lujo que solo podemos permitirnos cuando nuestras posiciones están seguras». En ese momento, la puerta del despacho se abrió lentamente. Sofía apareció en el umbral, seguida por Carmen, quien intentaba detenerla discretamente. Pero la niña había tomado una decisión que demostraría una valentía heredada de generaciones de Mendoza, aunque dirigida hacia un propósito completamente diferente. «Abuelo», dijo Sofía con voz clara y decidida, «¿puedo decirle algo?». Eduardo, sorprendido por la interrupción, asintió rígidamente. «Habla, niña». «Antes de que Carmen regresara, yo tenía miedo de que mi papá me mandara ir como la mandó ir a ella. Tenía miedo de que si hacía algo malo, yo también sería». «¡Qué despedida!». Las palabras de Sofía golpearon a Eduardo como un puñetazo inesperado.
En sus 78 años de vida, jamás había considerado que un niño pudiera vivir con el miedo de ser despedido por sus propios padres. Pero ahora, continuó Sofía tomando la mano de Carmen, sé que las familias verdaderas no despiden a las personas que aman. Carmen me enseñó eso, y mi papá aprendió eso también. Eduardo miró a su nieta con ojos que comenzaron a llenarse de una comprensión dolorosa. En esos ojos infantiles vio el reflejo de su propio hijo a la misma edad, cuando él, Eduardo, había sido tan estricto y exigente que Diego había crecido creyendo que el amor paterno debía ganarse con logros empresariales. ¿Y tú qué opinas de todo esto?, preguntó Eduardo, dirigiéndose directamente a Carmen por primera vez. Carmen respiró profundamente antes de responder, sabiendo que sus palabras podrían determinar el futuro de la familia que tanto amaba. Señor Eduardo, comenzó con voz respetuosa pero firme. Yo no busqué esta posición en su familia. Solo amé a Sofía como si fuera mi propia hija, y cuando ese amor fue puesto a prueba, tanto Diego como Sofía me enseñaron que el verdadero poder viene de la humildad, para reconocer errores y la valentía para repararlos. Eduardo estudió el rostro de Carmen durante largos momentos, viendo en ella una dignidad que no tenía nada que ver con dinero o posición social, sino con algo mucho más profundo y duradero. Diego, murmuró finalmente, volviéndose hacia su hijo. Durante 40 años te enseñé que la fuerza viene del control y la distancia. Pero viendo a Sofía, viendo cómo te mira, cómo mira a esta mujer, me doy cuenta de que tal vez te enseñé solo la mitad de la lección. Se acercó lentamente a Sofía y se arrodilló con dificultad, poniéndose a su altura por primera vez en su vida. Pequeña, murmuró con voz ahogada por décadas de emociones reprimidas. ¿Puedes enseñarle a tu viejo abuelo cómo se ama sin miedo? Sofía sonrió con la pureza de quien no guarda rencores y abrazó a Eduardo con la espontaneidad que solo los niños poseen. En ese abrazo, 3 generaciones de hombres Mendoza finalmente encontraron el equilibrio entre poder y amor, entre tradición y evolución. Esa noche, durante una cena que reunió por primera vez a 4 generaciones bajo el mismo techo, Eduardo levantó su copa de vino tinto y propuso un brindis que cambiaría para siempre el legado familiar. Por las familias que elegimos con el corazón, que son tan importantes como las que heredamos con la sangre. Carmen, sentada a la mesa, principal como miembro pleno de la familia Mendoza, brindó con agua de horchata en un vaso de cristal que antes había estado reservado solo para invitados especiales. Su transformación de empleada doméstica a matriarca del corazón estaba finalmente completa, validada no solo por el amor de Sofía y el respeto de Diego, sino por la aceptación del patriarca que había definido los valores familiares durante décadas. Mientras la Ciudad de México dormía bajo un manto de estrellas, la mansión Mendoza albergaba por primera vez en generaciones una familia verdaderamente unida, donde el poder servía al amor y no al revés, donde las tradiciones evolucionaban para incluir en lugar